Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues déjenme continuar explorando esta beta que dinamitamos por la mañana sobre pretexto del encuentro entre el presidente con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Planteaba yo por la mañana que el presidente está entre la espada y la pared, entre Dios y el diablo, porque por una parte parece que el ejército no le hace caso al soltar toda la información que tiene del caso, y por la otra, pues los padres exigiendo conocer ya, por fin, primero el paradero de sus hijos, al margen de que estén vivos o muertos. Naturalmente es muy complicado que a estas alturas sigan vivos, pero yo no les quito la esperanza. Yo creo que estaría en su misma posición si me ocurriese algo así. Exploraba yo esta beta en el sentido de que pues el presidente da a conocer, ya tiene algún tiempo, una carta en la que dice, para justificarse ante los padres de los desaparecidos, que efectivamente giró la orden al ejército para que dieran a conocer toda la documentación que tienen del caso. El ejército suelta algunas cosas, pero no todas, y este es el descontento de los padres de familia, y esto motivó también la salida del grupo internacional que investigaba el caso. No hay disposición, del presidente hay toda la voluntad política, pero del ejército no hay realmente plena disposición. Entonces, pues bueno, el presidente trata de justificarse, diciendo que envió una carta a los militares ordenando que dieran a conocer todos los expedientes, y pues bueno, parece que eso no fue suficiente, no le hicieron caso, lo que es peor. Y entonces eso pone en tela de juicio si el jefe de las Fuerzas Armadas del país efectivamente mandata sobre el ejército, o si éste hace lo que quiere, o si es una complicidad en la que pues yo simulo que te ordeno y yo simulo que hago lo que tú me dices. Por eso decía entre Dios y el diablo, porque el presidente prometió a los padres de los desaparecidos justicia y conocer la verdad, y sin embargo también tiene que estar del lado del ejército, de las Fuerzas Armadas, no solo porque a ellos ha encomendado una gran parte de la obra pública que está realizando, sino porque pues el esclarecer el caso necesariamente llevará a la captura de altos mandos del ejército, y entonces eso armaría tal vez una revuelta al interior. Lo pongo sobre la mesa simplemente. Pero lo voy a extender un poco más, porque pues bueno, al presidente parece agotársele el tiempo, entre que dice que ya falta nada para esclarecer el caso y entre que pues hay retrocesos y grandes avances, como ya lo mencionaba por la mañana. El hecho es que los desaparecidos siguen en esa condición, y que los padres siguen esperando, que el ejército sigue haciendo lo que quiere, y que el presidente, con toda su voluntad política, de las buenas intenciones, está lleno el camino al infierno, porque no ha cumplido. En términos simples, no ha cumplido. Podemos argumentar, como ya dije en la mañana, que la investigación fue enlodada, que se perdieron muchas pruebas, que no hay disposición, que muchos se fugaron, que están en países que no conceden la extradición, etcétera, etcétera, etcétera. Que evidentemente, siendo un crimen de Estado, el Estado se cuidó de borrar todo indicio de ello. Válido también, naturalmente, pero yo creo que el presidente tal vez generó una sobreexpectativa tanto de cara a los padres de familia como de la sociedad, diciendo yo lo voy a esclarecer y tengo toda la voluntad del mundo para hacerlo. Bueno, ¿quién mandata, el presidente o el ejército? Hay quien, y me dirán también porque comparto la idea, hay quienes dicen que yo no, porque yo tampoco lo entiendo, cómo es que el presidente no va personalmente a la Secretaría de la Defensa, toma al secretario y vamos a donde están los expedientes y quiero constatar qué hay. Sin aviso, naturalmente, porque
Bueno, de todos modos se enterarían porque el ejército también tiene un sistema de inteligencia, quizá no sea el más sofisticado del mundo, pero funciona sin necesidad de que hubiera el CISEN, ese organismo que antaño se encargaba de espiar a políticos, opositores, periodistas, opinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no va el presidente, toma al general secretario, lo lleva y dime, a ver, muéstrame los expedientes que hay? Y se lleva tanto a los padres con él como a observadores internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso sí sería una verdadera voluntad política puesta en práctica. No lo va a hacer. No se va a confrontar con el ejército. Sobre todo porque hemos visto el antecedente de Centro Sudamérica, los golpes blandos y los no tan blandos, en los que el ejército tiene gran parte del derrocamiento de mandatarios. Ahora bien, me queda claro que siendo este que viene, ya el 2024, el último año del presidente, pues a lo mejor decide seguir nadando de a muertito, uno que otro buscapiés que satisfaga el morbo de los periodistas, de los medios de comunicación, y alguno que otro avance que vaya mitigando la desesperación de los padres de familia, y terminamos el sexenio y que Claudia se haga cargo. Cuidado. Hay dos cosas de las que debe preocuparse Claudia, y yo espero que las haya hablado con el presidente y que el presidente haya tenido un plan, no solo para ahora mismo empezar a enfrentar el problema, que sería lo más sano y lo ideal, pero si se lo va a dejar a Claudia, entonces que le dé no solo el problema, sino también el trapito para limpiar el desastre. Porque pues Claudia va a tener que vérselas al margen de los padres de los desaparecidos y de los jóvenes de Ayotzinapa, va a tener que chutarse al ejército. En el entendido también de que la oposición y la ultraderecha no quieren otros 6 años de 4T y de gobiernos de izquierda, cuando todo apunta a que así será. Y si ya han tratado de dar golpes blandos y de encarcelar al presidente y destituirlo primero, para después llevarlo a prisión, porque no acata la Constitución, porque está atentando contra los periodistas en su libertad de expresión, porque violenta a mujeres, insultándolas, cuando lo que hace es dar a conocer la corrupción, actos de corrupción, como en el caso de Xóchitl Gálvez. En fin, Claudia va a tener que lidiar con ese ejército y con la no resolución del caso Ayotzinapa y la presión de los padres de familia y de los grupos sociales que no solo buscan a esos desaparecidos, sino a los miles que hay a lo largo y ancho del país y que fueron víctimas no solo del Calderonato, donde pues el superpolicía Genaro García Luna y el propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, convirtieron al país en un camposanto. Así que son temas que, si bien es cierto, hay una persona, yo no sé hasta qué punto capaz para esa área, por lo menos si es una persona eh, que todos consideramos eh, bien intencionada, eh, no corrupta, no susceptible a ser corrompida, que podría ser una garantía, y con esa intención fue nombrado Alejandro Encinas, bajo esos antecedentes y por su trayectoria y por la buena fe con la que actúa para el esclarecimiento del caso. Pero si hasta el propio Alejandro Encinas será investigado por el ejército y su aparato de inteligencia, el presidente debe estarse preguntando si yo también. Claro, al presidente no le importa. No le importa porque pues simplemente llegó al poder, realizó su ejercicio de gobierno
intentando cambiar algunos moldes, rompiendo estructuras, tratando de eliminar las bases del neoliberalismo, despertando a la sociedad con sus mañaneras, politizando a la gente, diferenciándose bien de qué hace un gobierno de izquierda de uno de ultraderecha y derecha, obra de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos y nos venden los publicistas del régimen. Pero en casos como este no hay solución todavía, como en muchos otros. Claudia va a tener que lidiar con eso. Y supongo que si no lo ha hablado, lo va a tener que hablar con el presidente, sobre todo después de hoy, que se reunió el presidente con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque hay 2 paquetes que le quedan en puerta. Insisto, los padres, pero sobre todo el ejército. Porque, decía yo, los poderes fácticos no están dispuestos a soportar otros 6 años de gobiernos de izquierda, de pagar impuestos, de que les cancele negocios, de vivir a costa del erario, en fin. ¿Cómo va a lidiar Claudia Sheinbaum con el ejército? Que va a ser tentado, lo ha sido durante ya esta administración, pero de cara a la siguiente yo creo que se va a exacerbar. ¿Cómo va a hacer para que no le den un golpe de Estado? Ya no blando, desde el ejército. Particularmente si Claudia, con la sensibilidad que tiene toda mujer y madre de familia, efectivamente quiere esclarecer el caso Ayotzinapa y en serio, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordena que ahora sí se haga justicia. El secreto está en la inteligencia del ejército, el aparato de inteligencia del ejército que sabe qué pasó exactamente y que participó en ello. Y que sabía que hacían la Procuraduría General de la República, la Policía Estatal, las policías municipales, la Marina misma, que también sabía que hacía el ejército y los demás. En fin, ya decía yo por la mañana que este fue un acto, un crimen de Estado contra los jóvenes estudiantes. Ya fue reconocido como tal, ya se pidieron las disculpas, pero eso no basta. ¿De verdad Claudia va a ir a fondo? Porque yo lo que estoy viendo es que, insisto, Andrés Manuel López Obrador, y menos en este momento coyuntural de la sucesión presidencial, se va a meter con las Fuerzas Armadas. No lo hizo a lo largo del sexenio. Por el contrario, les dio mayores responsabilidades y los puso a cargo de áreas estratégicas como las aduanas, que no es poca cosa, con droga, contrabando y etcétera, etcétera, que pasan por ahí, hasta personas. ¿Qué papel va a tener el ejército en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Lo va a seguir apapachando para evitar un golpe de Estado violento, incitado por los poderes fácticos que son capaces de comprarlo y corromperlo todo? ¿Esclarecerá el caso Ayotzinapa a una costa de que caigan varios militares de alto peso? La importancia de que este pendiente de Andrés Manuel López Obrador, que generó muchas expectativas sobre la resolución del caso, sin saber cómo estaba, y de las dificultades que entrañaba, todas las piedras puestas en el camino para que la investigación fuese un caos y para que quienes podrían dar testimonio de lo que realmente sucedió, pues estuvieran en otro país autoexiliados y protegidos porque no hay tratados de extradición. Y los que están aquí pues no hablan, ni los hacen hablar. No me refiero con eso a recurrir a la violencia para hacerlos hablar, pero no hay ningún mecanismo para... Pareciera que no existen los medios para que la Fiscalía General de la República, pues simplemente me imagino yo, porque esa es la respuesta, el resultado de lo que vemos. Oiga, señor Murillo Karam, ¿quiere, en el nombre de la humanidad y de los desaparecidos, decirnos qué pasó con los jóvenes estudiantes?
Pues, yo ni estuve ahí, a mí me tocó después investigar. Así no. Tampoco estoy diciendo que lo metan 3 veces por minuto a una tina de agua para que confiese. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Los testigos protegidos, a cambio de información, etcétera, etcétera. Nada de eso ha servido. Y eventualmente, si ya salió Juan Collado, el abogado de los ricos, de Salinas, del jefe ciego y de tantos otros, pues Murillo Karam está igual de enfermo que Juan Collado y ya no tarda en salir. Ese va a ser un golpe muy duro del Poder Judicial, no solo contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra los padres de los desaparecidos. Entonces sí, pues sí, vemos al procurador que se inventó la verdad histórica, ya está tranquilamente en otro lado. Tiene un paquetote Claudia Sheinbaum, pero no adelantemos vísperas. El paquetote ahora lo tiene Andrés Manuel López Obrador y tiene que responder por él. Y tiene que hacer todo lo posible por lo que él, sin que nadie lo presionara, se lo pidiera, él se comprometió a esclarecer el caso. Y ojalá no se quede en el ya merito como ha sido hasta ahora. Ya merito, damos con la verdad. En fin, el paquetote entre Dios y el diablo también es hereditario y va a cargar con él Claudia Sheinbaum. Y los invito a reflexionar también sobre el papel, ya olvidémonos de otros países, el papel que aquí mismo está jugando el ejército en los gobiernos de izquierda. No olvidemos que al inicio del sistema político mexicano, ¿quién gobernaba? Los generales, Calles, Lázaro Cárdenas. Ellos fundaron el sistema político mexicano. Era un binomio indispensable para pacificar al país y para crear instituciones por las cuales dar cauce a las disputas políticas, incluso a costa del fraude, incluso en la competencia entre militantes del ejército, como Almazán, principios de los 40, en fin. ¿Qué papel, qué peso tiene que se ha vuelto también intocable el ejército? Pues nada más te arrebata el país. No creo, por lo menos eso esperaría, que fuese para ellos sentarse en el trono o en la silla del águila. Quizás sea simplemente para dárselo a la oposición. Cuidado. De ese tamaño, por eso decía que entre Dios y el diablo, la encrucijada, o defiendo al ejército o le hago justicia a los padres de los desaparecidos. Y que conste que no son los únicos. En cuántas masacres, particularmente en la época de Calderón, intervino el ejército. Muchísimas, muchísimas. Y siguen impunes también, la mayoría de ellas. ¿Qué papel juega el ejército en el entendido de Centro Sudamérica, donde si no son el Poder Judicial, el Legislativo, es el ejército el que obliga al abandonar a su mandatario a que éste a su vez deje el cargo? ¿Puede pasar eso en México? Por supuesto. Quiero ver si a la postre, efectivamente, por lo menos Andrés Manuel termina su mandato con el respaldo del ejército, y quiero ver qué más va a ofrecer Claudia Sheinbaum para que el ejército siga de su lado. Cuidado. Porque si la fragilidad de nuestra democracia incipiente depende de cómo amanece, si de buenas o de malas el ejército, o si le llegan al precio, estamos perdidos y perdida está la democracia. Sé que habrá quien me diga que ofendo mucho al ejército con esto porque ellos tienen una integridad, etcétera, etcétera. Sí, tengo amigos militares, muy particularmente un saludo para él, tiene mucho que no lo veo.
Ya era una persona mayor, retirado, jubilado, cuando lo conocí. Muy dado a la cultura, creo que por eso nos hicimos amigos. El mayor de justicia militar, Fernando Guerrero Suárez, a quien espero esté bien y vivo todavía, que trabajó precisamente en la época de Calderón en la Procuraduría General de la República con Eduardo Medina Mora, y me contaba millones de cosas al respecto, hasta donde podía. Por eso se jubiló y por eso mejor dijo hasta la vista. Sé que hay gente como él, honorable, que no se presta a este tipo de cosas, pero el poder es el poder. Y este es un grupo, un sector, el militar, que además hasta hace muy poco, y en gran medida todavía, se cuece aparte. La justicia militar, su código militar, sus cárceles militares, sus sanciones militares, ellos se cuecen aparte, como el clero, que también tiene su derecho canónico y no permiten que los civiles intervengan mucho ahí. Y además a los civiles como que también les hace alas la mariposa cuando hay que meterse o con los militares o con los religiosos. Los primeros porque tienen las armas y los segundos porque tienen la capacidad de manipular a la gente desde el púlpito. Vamos a ver cómo trata Claudia Sheinbaum al ejército y qué arreglo consigue con ellos, pero por sobre todo yo quiero que antes de que termine el sexenio de López Obrador se defina, él que dice que no se valen las medias tintas, se defina entre Dios y el diablo, entre que caigan algunos militares y se sepa la verdad, o navegar de a muertito. Lo veremos y lo veremos también con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué pronunciamiento da al respecto. Hasta aquí por ahora, cuídense mucho, les dejo las vías de contacto, denos un like, suscríbanse por sobre todo. Nos vemos pronto. Hasta entonces.